Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe lo que son los números racionales? La A. Acuérdese que el número fraccional es todo número que se puede expresar como una fracción. Si tengo 3 sobre 2 es una fracción. Todo número que se pueda escribir de esta forma como una fracción es racional. Entonces la A. La 2 dice, ¿cuál de los siguientes no es un número racional? O sea, 3 cuartos pues sí es racional porque es una fracción, 3 sobre 4. Menos 5 también es un número racional porque recuerden que el menos 5 se puede copiar como menos 5 sobre 1. O sea, no lo altera. Se puede escribir como una fracción, entonces el menos 5 también es racional. Todo el que se pueda escribir como una fracción es racional. Y 0.25 es la fracción 1 sobre 4. O sea, 1 dio 4, eso da 0.25. O sea que ese decimal 0.25 también se puede escribir como fracción, es un racional. En cambio, raíz de 2, si usted lo hace, eso da 1,4, no sé qué, da un decimal largo, 1,4 y sigue un poco de números hasta el infinito. Ese es un número irracional porque no se puede escribir como una fracción. Entonces, la opción sería esta. 3. ¿Qué conjunto de números incluye a los números naturales y a sus opuestos? Los naturales son los que aprendimos de primaria, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Y los opuestos, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, acuérdense que los números naturales, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta infinito. Y los opuestos, o sea, los contrarios de esto, o sea, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta el menos infinito. Esos números son todos el conjunto de los números enteros, se representa con los z y se llaman enteros, representan cantidades enteras, positivas o negativas. Entonces en este 3 la respuesta son los números enteros. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al conjunto de los números enteros? Enteros es eso, acuérdense que acabamos de decir una cantidad completa. Esta no está completa, 4 séptimos es un fraccionario, es un racional. 2,5 también es un racional. Raíz de 5 irracional, acuérdense que es un número infinito. Entero era el menos 3. Acabamos de ver, los enteros son cantidades completas. Entonces aquí el entero era el menos 3. Quinta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los números naturales? Entonces, ¿qué de ahí que dice que son los números naturales? Recuerda que los naturales son los que aprendimos en primaria, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Saben cuál es verdadera? ¿Los naturales incluyen todos los números negativos? No, los negativos no son naturales, son enteros, pero no son naturales, entonces esa no es verdadera. ¿Son los números utilizados para contar comenzando en el 1 o en el 0? Sí, acuérdense, los que se utilizan para contar cantidades de la naturaleza, entonces esa es verdadera. Los utilizados para contar y que comienzan en el 1 o puede ser en el 0. Entonces la verdadera era esa. ¿Incluyen números fraccionarios y decimales? No, los fraccionarios y los decimales no son naturales. Ya vimos que esos pueden ser racionales. ¿Y que son números con parte imaginaria? No, menos, los imaginarios no los hemos visto. Entonces la opción era la B, los que utilizamos para contar. Esos son los naturales. Sexta, ¿cuál de los siguientes números no es un número natural? A ver, ¿cuál de estos números no se utiliza para contar? El 7, sí, uno puede contar, hay 7 bananos, 0 bananos, 15 bananos, pero el menos 1, uno no cuenta una cantidad negativa, uno no muestra, hay menos un mango, no. Entonces este no es un número natural, normal que se utilice para contar, no. Ya sabemos que es un entero, pero no es un natural. Entonces esa opción era la correcta, 7. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al conjunto de los números racionales? Acuérdense que los racionales son los que se pueden escribir como fracción. Entonces, ¿es el único de esos? Pi, no, pi es un número 3,1466 hasta infinito. Es un número irracional, no se puede escribir como fracción. Raíz de 3 da un decimal infinito si lo saca, 1.70 y no sé qué, y sigue hasta infinito. No se puede escribir como fracción. Y este es un decimal infinito, no se puede escribir como fracción. El 5 octavos es un número que se puede escribir como fracción. De hecho, ahí está como fracción. Entonces, es un número racional. Listo. Entonces, la respuesta era esa. El 5 octavos es el que se puede escribir como fracción, o sea que es un racional. 8. Un chef quiere combinar 2 tipos de harina. Usa 2 quintos de una bolsa y 3 quintos de otra. ¿Cómo puede calcular cuánta harina ha utilizado?
Entonces ahí podían haber hecho esto. 2 quintos de harina, 2 quintos, perdón, de harina y 3 quintos de harina. Listo. Entonces imagínense, hagamos como el costal de harina. Ese costal de harina la partimos en 5 pedazos. Bueno, se supone que deben ser 5 pedazos iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí el mismo costal de harina en 5 pedazos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces aquí utilizo 1 y 2 quintos. Y aquí utilizo 3 quintos de harina. 1, 2, 3 quintos. Si utilizo esto y utilizo esto de harina, entonces la pregunta es, ¿cómo puede calcular cuánta harina ha utilizado en total? Entonces en el dibujito, si no saben hacer bien la suma entre este y este, si no saben hacer esta sumita, entonces hacen la suma mirando. ¿Cuánto da estos 2 quinticos más estos 3 quinticos? Pues 2, como son quintos iguales, y 3 quintos, entonces en total son 1, 2, 3, 4, 5 quintos. Entonces utilizo en total 5 quintos. Entonces vamos a ver, son 5 quintos. Vamos a ver cuál de las opciones me decía cómo hallo que utilizo 5 quintos. Entonces decir, sumando los numeradores porque los denominadores son iguales. ¿Será que si hubiera sumado los numeradores 2 más 3, 5, como eran quintos, se podía sumar así? Sí, eso es verdad. Como tienen el mismo denominador, o sea que son los mismos pedacitos, se podían haber sumado los pedazos de arriba. 2 más 3 da 5, que es 5 quintos. Entonces eso era verdad. Quedaba sumando los numeradores porque los denominadores son iguales. Entonces esta era la respuesta correcta. Para los que dicen, es que yo aprendí fue a sumar así, que este por este y luego este por este. Bueno, hagámoslo así también. 2 por 5 da 10. Más 5 por 3 da 15. Sobre 5 por 5, 25. Entonces eso da 10 más 15 da 25 sobre 25. Entonces ahí nos simplificamos, tiene quinta, 5 sobre 5. A 25 le saca quinta, entonces da 5 sobre 5. O sea, esto sí se hubiera podido sumar así derecho. Los dos numeradores, estas dos cantidades, porque eran la misma cantidad, entonces sumaron 5 quinticos. Entonces la opción correcta era la que pusimos esta, sumando los numeradores porque los denominadores son iguales. Solo se pueden sumar en este caso así porque los denominadores son iguales. Si no fueran iguales, el proceso de la suma que conocemos. Pedro y Ana comparten una pizza. Pedro come 3 cuartos y Ana un cuarto. ¿Cómo saber cuánto han comido? Igual. Como aquí. Estamos hablando pedazos de la misma cantidad, de la misma, o sea, mira, parte la pizza en cuartos. Entonces, uno de ellos se come un cuartico, solo este pedacito. Y el otro se come 1, 2, los otros 3 cuarticos. ¿Cómo podemos sumar cuántos se han comido en total? ¿Cuánto es este un cuarto más estos 3 cuartos? Como los dos son cuartos, entonces se pueden sumar los de arriba. Un pedazo, más los 3 pedazos, 1 más 3 da 4. ¿4 qué? 4 cuartos se comieron en total, o sea que se comieron toda la pizza. Este cuarto más 3 cuartos. Sumo el un cuarto más 3 cuartos y sobre 4 porque estoy hablando de cuartos. Entonces la misma respuesta acá que en la anterior. ¿Multiplicando ambas fracciones? No, no hay que multiplicarlas. Sumando los numeradores porque tienen el mismo denominador. Sí, esta era la correcta. En este caso se podían sumar los numeradores porque los denominadores eran cuarticos, entonces se podían sumar los de arriba. Restando la fracción de Ana de la de Pedro, no, para nada. Convirtiendo las fracciones a porcentajes. Bueno, puede ser, pero esta no es una respuesta correcta. Entonces por ahora no. Listo, décima. Un carpintero necesita cortar una tabla de 5 sextos de metro en 2 partes. ¿Cómo puede calcular la longitud de cada parte? Si es una tabla o lo que sea, si usted necesita cortar o partir, si usted dice una tabla mide 5 metros y la va a partir en 2 partes, ¿qué hizo ahí? A esos 5 metros los dividió entre 2, para partirlo en 2, divide. Lo mismo acá, son 5 sextos de metro. Bueno, una tabla, y usted te lo hizo 5 sextos de tabla, bueno, como sea. Y eso lo va a dividir en 2 partes, o sea, lo va a partir. ¿Qué operación hace uno ahí cuando va a partir? Partir es una división, dividiendo las fracciones de 5 sextos en 2. 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Entonces la opción era esto. Si va a partir, ¿cómo se puede saber de qué pedazo quedaron los otros? Dividiendo. Partir es lo mismo que dividir. Bueno, acá, una niña quiere repartir su plastilina
tiene 2/3 de barra y necesita dárselo a 2 amigas en partes iguales. ¿Cómo saber cuánto le toca a cada una? Lo mismo, el pedazo de plastilina que tenga no importa. No importa que 2/3 o lo que sea, lo que importa es que lo va a partir en partes iguales. ¿Qué tiene que hacer? Divide esos 2/3 entre 2. Cuando es partir, cortar, es dividir. Entonces la opción correcta que tiene que hacer, dividir esos 2/3 entre 2 para saber cuánto le toca a cada una. Sofía compra 2/5 de 1 metro de tela y luego quiere duplicar la cantidad. ¿Qué operación debe hacer? Bueno, lo mismo. Sofía tiene una cantidad, la que sea, 2/5, pero lo que sea. Quiere duplicar esa cantidad. ¿Qué tiene que hacer uno cuando va a duplicar algo? O sea, el doble. Tiene que multiplicar esa cantidad por 2, porque duplicar es multiplicarlo por 2. Entonces la opción era, la operación que va a hacer es multiplicar esos 2/5 por 2. Bueno, un mecánico usa 2/3 de 1 litro de aceite en la mañana y 1/4 en la tarde. ¿Cómo calcular cuánto usó en total? Miren, aquí también tiene que sumar esto que usó más esto que usó, pero la diferencia es que aquí ya no tienen el mismo denominador. No está 4 y 4 o 3 y 3. Entonces son pedazos diferentes. Ahí sí tiene que hacer el proceso de la suma. Recordemos cómo es que se hacía una suma. Recuerden que una suma en este caso era 1/3. ¿Qué sea el problema? 1/3. No, perdón, 2/3. Tiene que sumar 2/3 más 1/4. Entonces era sumar 2/3 más 1/4. Ahí sí recuerden que el proceso era: multiplico en cruz, 4 por 2, 8, más 1 por 3, 3, sobre 4 por 3, 12. Y sigue haciéndolo. ¿Cuánto da 8 más 3? Da 11, sobre 12. Entonces esto da. ¿Qué tuvo que hacer? Multiplicar en cruz y luego multiplicar los denominadores. Entonces vamos a ver cuál de esas opciones dice eso. ¿Cómo puedo calcular cuánto uso en total? Entonces dice: restando las fracciones, multiplicándolas, sumando las fracciones, dividiendo la primera entre la segunda. Bueno, aquí era más fácil, solo había que decir qué había que hacer. Pues ¿qué había que hacer? Sumar las fracciones. Listo. 14. Un granjero tiene 4/5 de 1 hectárea cultivada con trigo y quiere saber cuántas veces cabe 2/5 en esa área. Bueno, entonces tiene, pasamos aquí la hojita. Entonces tiene, ese granjero tiene 4/5. Entonces 4/5 de 1 hectárea. Digamos que esta es la hectárea, este es el terreno. 4/5 significa que lo partí en 5 pedazos, pero iguales, no como los míos. Y estos 4/5 los tiene sembrados, ¿cierto? Él dice que tiene 4/5 de 1 hectárea, los tiene sembrados con algo. Y luego dice, y quiere saber cuántas veces cabe 2/5 en esa área. Entonces, ¿cuántas veces cabe 2/5? Mire, 1, 2/5 y 1, 2/5. ¿Cuántos 2/5 caben ahí? Bueno, pues aquí vemos que caben 1 y 2/5. Pero ¿qué operación tuvo que hacer? A estos 4/5 los tiene que dividir en 2/5, ¿cierto? Entonces 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, y 20, simplificando, 20 sobre 10 da 2 sobre 1. O sea que en total da 2. 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para saber en esos 4/5 cuántos 2/5 cabían? Dividir, tiene que hacer una división, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que, si usted no lo sabe así mentalmente, pues hace el ejercicio, hace el dibujito, hace los 4/5. ¿Cuántos 2/5 caben? 2. ¿Y cómo hace para que eso le dé 2? A 4/5 lo parte en día 2/5, entonces le da cuántos pedacitos le caben. 1 y 2 pedazos. Bueno, señoritos, entonces aquí era dividiendo 4/5 entre 2/5. Luego dice la 15. Una persona recorre 3/4 de un sendero y luego recorre un medio más. Si recorrió 3/4 y luego un medio más, en total ¿cuánto caminó? Pues caminó esto más esto. Entonces, ¿cómo calcular la distancia? ¿Multiplicando? No. ¿Restando? No. Sumando ambas fracciones, sumando las cantidades que caminó, o sea, la 14. 16. Un panadero sacó 5 cestos de una bolsa de harina y luego necesitó usar solo 1/3 de la bolsa de harina. ¿Cómo puedo calcular cuánta harina sobró? Pues si sacó esto y solo utilizó esto, pues ¿qué tengo que hacer? Mira,
Utilizó una fracción. Bueno, esa la sacó. Pero solo esa fracción utilizó solo este pedazo. Entonces, ¿cuánto quedó? ¿Qué tiene que hacer? A todo lo que sacó, le quito lo que utilizó y me dice cuánto sobró. O sea, que ¿qué tiene que hacer? Una resta. Restar un tercio, que fue lo que utilizó, se lo quita a 5/6, que fue lo que sacó. Entonces era restar. Si yo digo, saqué toda la harina y me gasté solo la mitad, ¿cómo saber cuánto me queda? Pues a toda la harina le quito un medio y ahí me da lo que me queda. Lo mismo aquí, a todo lo que saqué, el resto de lo que utilicé, y ahí me dice cuánto me queda. Listo. 17. Ana horneó un pastel y lo dividió en 16 partes. Si su familia se comió 12 partes, ¿qué fracción representa la parte que se comieron y cómo se simplifica? Entonces, a ver, pues aquí es. Ana lo dividió en 16 partes, o sea que toda la pizza me va a quedar de 16avos, porque partió 16 pedacitos. Pero de esos 16 pedacitos, ¿cuánto se comió? A 12. Se comió 12, o repartió pues a su familia 12 de esos 16, entonces esta es la fracción, ¿cierto? Dice, ¿qué fracción representa la parte que se comieron? 12 de 16. ¿Y cómo se simplifica? Ah, bueno, entonces usted va a simplificar 12 de 16. De 16 pedazos, ellos se comieron 12. ¿Y simplificado cómo es? Pues mitad y mitad. Mitad 8, mitad 6. Mitad y mitad. Mitad 4, mitad 3. ¿Listo? Entonces me da 3 sobre 4, porque ya no se puede simplificar más. O sea que es 12 sobre 16, que simplificado es 3/4. Entonces la respuesta era esta, 12 sobre 16, que es 3/4. Listo. 18. En un refugio hay 18 gatos y 24 perros. ¿Qué fracción simplificada representa la cantidad de gatos con respecto al total de animales? Entonces, ¿cuál muestra los gatos? 18 con respecto al total. ¿Cuánto es el total de animales? 18 más 24. Entonces, ¿qué fracción representa eso? Entonces, 18 gatos de todos los animales. Todos los animales eran 18 más 24. Entonces, aquí tenemos que hay 18 gatos, que son la fracción que estamos buscando. Pero en total habían 18 más 24, eso da 42. En total habían 42 animales. O sea, 18 de 42 son los animales que hay. Pero me dicen que simplificado. Entonces miramos cuál de esas simplificaciones está bien. Miren que todas las opciones eran 18 de 42. Solo hay que mirar quién está bien simplificado. Entonces empezamos a ver la simplificación. Mitad de 18, 9, 9 por 2, 18. Y mitad de 42, 21. Luego aquí tiene tercera. Tercera de 3, 3 porque 3 por 3, 9. Y tercera 21, 7 porque 7 por 3, 21. Ya no se pueden simplificar más, o sea que el correcto es 3 sobre 7. Listo, entonces hay 3/7 de gato. Esta es la que, entonces esta es la opción correcta. Listo, hay 18 de 42 animales, 18 gatos de 42 animales en total, que simplificado es como si hubieran 3 gatos de cada 7 animales. Bueno, la que sigue. La que sigue es observando. Respecto a la figura anterior, determine si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Entonces, de esta figura hay que decir que eso es verdad o que es mentiras. Antes echémosle una miradita. Mire, toda la unidad completa es todo el cuadrado. Pero la mitad, o sea, un medio, está pintadito de azul. Y la mitad de esa mitad, o sea, la mitad de la mitad, o sea, un cuartico, si parto esto en 4 pedazos, este rojito es un cuarto. Un cuartico está de rojo. Pero parto este cuartico que quedan 2, o sea que cada uno me cae de 1/8. O sea, de esos pedacitos uno puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo parto en 8 pedazos me quedan de este tamaño. Entonces 1/8 está de amarillo y 1/8 está de blanco. Entonces miremos que de esto es verdad o mentiras. El cuadrado entero es una unidad, es decir, hay un cuadrado. Sí, claro, todo entero es una unidad, eso es verdad. Entonces estará verdadera. La zona pintada de azul es un cuarto del total del cuadrado. Esto de azul es un cuartico. Ya miremos que esta de azul es medio, es la mitad de todo el cuadrado. O sea que esta es falsa, no es un cuarto, es un medio. La zona no pintada, o sea la blanca, es un medio de todo el cuadrado. Este pedacito blanco es la mitad de todo ese cuadrado. No, ya dijimos que esto es 1/8. Si lo parten en 8 pedacitos, me quedan de este tamaño del blanco. Entonces eso es falso. Esto no es un medio. Este pedacito blanco no es un medio del cuadrado, es 1/8. Entonces esto es falso. La 22. La zona de amarillo es 1/8 de todo el cuadrado. ¿Este amarillito es 1/8? Sí, ya dijimos que si partimos en 8 pedazos iguales, quedan de este tamañito del amarillo o de este blanco. Entonces este amarillo sí es 1/8 de todo el cuadrado. Entonces verdadera.
23. Si todo el cuadrado lo parto en 8 pedazos iguales, en total me salen 8 en 4 pedazos. No. Si todo lo parto en 8 pedazos, en total me salen 8 pedazos. Entonces esto es falso. Si lo parto en 8, no me salen en total 4. No, me salen las 8. Listo. Entonces falso. Si tengo 3 pedazos del mismo tamaño de la figura amarilla, entonces en total tengo 3 octavos del cuadrado. Esta figura amarilla ya dijimos que es un octavito. Si tengo 3 de estos octavos, ¿tengo 3 octavos? Sí. Si esto es un octavo, pero tengo 1, 2, 3 de ese mismo pedazo, entonces en total tendría 3 octavos. Si es verdad, esto es verdadero. Y por último, si la zona roja es un cuarto, o sea, esta rojita, ya vimos que sí es un cuarto, porque si lo parto en 4 pedazos iguales me quedan de tamaño de este rojo, esto es un cuarto. Entonces, si la zona roja es un cuarto del cuadrado y la zona amarilla es un octavo, esta amarilla es un octavito, ya sabemos que sí es verdad. Entonces, 2 pedazos amarillos, 1 y 2, si hubieran 2 amarillitos, 1 y 2, 2 octavos, serían equivalente a un cuarto, o sea, al rojito. Entonces, este rojito sería lo mismo que 2 de estos amarillitos. Miren en el dibujo, lo pueden ver que sí. Este rojo sí sería lo mismo que 2 amarillitos, si hubieran 2 amarillitos. Entonces, verdadero. Listo. Ahora, responda falso o verdadero a las siguientes afirmaciones. Ya esta la hace sin mirar el dibujito. Si sumo 2 números naturales, el resultado es siempre un número entero. 2 naturales, por ejemplo, el 3 y el 4. Siempre me da un entero. Sí, si sumo 2 números naturales, siempre me da un entero, porque siempre me da otro natural. Y todos los números naturales son enteros, ¿cierto? Así sea 1 millón más 2 millones, eso me da 3 millones, y 3 millones es una cantidad entera. Entonces esto sí es verdadero. Si sumo 2 números enteros, siempre me dará un natural. Pues no, porque el entero puede ser un menos 3. Por ejemplo, puedo sumar este entero menos 3, menos 2. Si lo sumo, eso me da menos 5. Si sumo este entero con este entero, me da siempre un número natural. No, este no me dio un número natural. Me dio otro número entero, pero no necesariamente natural. Entonces esta es falsa. No, hay veces sumo 2 enteros y me da uno que no es entero. Puedo sumar 2 enteros, el 3 y el 4, y eso sí me da un natural. Pero no siempre da un natural. Hay veces da un negativo y negativo no es natural. Bueno, 28. ¿Los números racionales siempre son números enteros? No. Por ejemplo, acuérdense que un medio es un número racional. Y eso no es una cantidad entera, eso es 0,5. ¿Cierto? Entonces, los números racionales, o sea, los números como fracciones, siempre no son enteros. A veces sí son. Por ejemplo, el 2, acuérdense que ese es un entero y se puede poner como 2 sobre 1 y es un natural, pero es un entero también. Pero no todos los racionales, o sea, no todas las cantidades fraccionarias siempre van a dar cantidades enteras. No. 2 sobre 1 sí, pero 1 sobre 2, por ejemplo, es racional y no es una cantidad entera. Es un pedacito nomás. Listo. Aquí está muy fácil. En los siguientes hay 100 cuadritos. Cada uno pida en cada punto la cantidad que dice. Aquí decía, pinta 50 de 100. 50 sobre 100. O sea que aquí hay 100, usted pintaba 50. Si hay 100 y pinta 50, entonces sale pintando en la mitad. Esto 50 y cuenta y hay 50 cuadritos de todos los 100. Y aquí se pinta un medio. Si este es todo el cuadrado y pinto la mitad del cuadrado, entonces salgo pintando esta mitad. De todo el cuadrado, la mitad es esto.